Y sobre este mismo tema queremos conversar a esta hora con Joaquín Palma, académico de la Universidad de Finisterra, experto constitucionalista y además fue contratado por Chile Vamos como asesor en esta causa. ¿Cómo está, abogado? Muy buenas tardes, gracias por estar junto a nosotros. Muy buenas tardes, Cristian, un gusto también estar aquí. Abogado, lo primero y para que la gente entienda, ¿cómo se da este procedimiento? Hay un requerimiento, sabemos, por parte de diputados republicanos, algunos de Chile Vamos, se presenta al Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las etapas que prosiguen después de eso? Sí, qué buena pregunta, porque muchas veces cuando uno habla del Tribunal Constitucional lo ve como un tribunal muy distinto que a los tribunales ordinarios de justicia, claro, donde la normalidad o la gran cantidad de causas judiciales se ven. Pero el proceso en sí no es tan distinto, posee una primera etapa donde los requirentes, en este caso por un lado el Partido Republicano y por el otro lado las distintas bancas de Chile presentan su requerimiento, que vendría a ser la demanda, este procedimiento que adquiere ese nombre en el procedimiento constitucional. Luego se da el derecho de contestación a la defensa de la senadora Allende y en base a los distintos elementos que se vayan dando dentro del procedimiento podemos encontrar distintas etapas. Lo normal y que contempla la ley orgánica del Tribunal Constitucional es que haya una etapa de probatorio que, como bien sabemos, en este procedimiento, tanto por solicitud de la defensa como también por decisión del mismo tribunal, se decidió saltar esta etapa, determinando que no habían hechos controvertidos en el procedimiento y solo se hubiera procedido a decidir sobre el fondo. Ya, o sea, perdón, no hay una etapa de investigación, como acercándolo a lo que pasa en los tribunales ordinarios, ese proceso investigativo, de prueba antecedente. ¿Se salta en este caso se saltó para este caso en particular. Ya. Siempre está contemplado como una etapa normal, común dentro del procedimiento, pero en este caso se solicitó y así fue por la defensa y así también lo estableció el tribunal para que no hubiera este procedimiento de entregar más pruebas porque se entendía que... Pero está muy claro. Porque estaba claro de los antecedentes que presentaron tanto los requirentes como la defensa en los escritos que no habrían hechos que se están controvertidos entre las partes. Ya, entonces, eso es importante. O sea, hubo acuerdo tanto en quienes presentaron el requerimiento como en quienes defendían también que no era necesario pasar por esa etapa. Exacto, o sea, fue a solicitud de la defensa y que el tribunal determinó que no habrían hechos que las partes estuvieran en desacuerdo de que ocurrieron o no. Ya, perfecto. Y después se analiza entonces si hay alguna falla o alguna falla con respecto al respeto o no del artículo 60 de la Constitución. Exactamente, eso es lo que presenciamos el día de ayer, donde se llama la vista de la causa, vista porque precisamente son los mismos ministros quienes oyen los alegatos de las partes, tanto de los dos requirentes como de la defensa, y para analizar la concurrencia de la causa que convoca el requerimiento desde un punto de vista de calificación jurídica. Ya, ayer fue la única vez donde tanto querellantes como defensa presentaron ante el tribunal. Exacto, se contempla solo una etapa de discusión donde las partes pueden presentar sus alegatos. En el caso particular nuestro, como asesores de Chile Vamos, este es un equipo que componen distintos abogados, en la cual nos representó como abogado litigante, en este caso el profesor Máximo Páez. Ya. Y así lo mismo con la bancada republicana y la defensa de la senadora Allende con el abogado Gabriel Osorio. Ya, lo presentaron y después en la tarde ya se conoce, fue bastante rápido. Sí. Se conoce que hay un acuerdo, de hecho todavía no se conoce como la información oficial, de hecho el mismo ministro del Interior, vicepresidente en la actualidad, sostiene cuando se conozca de manera oficial, pero ya en las primeras declaraciones dentro del hermetismo que hay obviamente en los integrantes del tribunal, sí se reconocía que ya había un acuerdo. Claro, o sea, déjame volver un poco a lo que vendría después de que se oye. Una vez que las partes concluyen su alegato, el tribunal se pasa a lo que se llama la etapa de acuerdo. O sea, dice, tenemos que discutir para darles nuestro veredicto, que se llama. Y tras eso se reúnen los 10 ministros a deliberar cuál va a ser el resultado. Normalmente hacen la votación, por eso uno siempre, las decisiones de los tribunales colegiados, uno dice se decidió, en este caso, por lo que trasciende sería 8-2, o en otros casos 6-4, etcétera. ¿Tiene que ser por mayoría? Tiene que ser por mayoría. En caso de los tribunales, en la generalidad de los casos, cuando son tribunales con ministros o jueces de número par, generalmente recae en el presidente de la instancia del tribunal quien dirime. Pero en este caso no se habría dado en el supuesto de la información que hemos llegado a tener. Ya, 2-8 entonces. Bueno, se conoce que hay acuerdo, se conoce esta decisión, pero todavía no se presenta o no se hace oficialmente
público por parte del tribunal. ¿Por qué? Exactamente, y eso es uno de los temas que está dentro de la normalidad del actuar de cualquier tribunal colegiado, en el fondo. El Tribunal Constitucional muchas veces tiene formas distintas de actuar. Se ha visto en casos bien emblemáticos donde una vez que ya se ha deliberado, el tribunal comunica como a través de un comunicado de prensa cuál es el resultado general de la contienda, diciendo, por ejemplo, se acepta o no el requerimiento y por someramente señalar cuáles serían los argumentos. Eso es lo que se conoce como el veredicto. Y inmediatamente después de eso es donde ya empiezan a redactarlo con mayor detalle y mayor extensión el raciocinio de cada uno de los jueces, de cada uno de los jueces que concurrieron a la vista de la causa, y eso tarda un tiempo en que se comunica a las partes. Y ahí yo quiero hacer una prevención como abogado y como abogado requiriente en la causa también. Las decisiones de los tribunales se comunican a través de notificaciones a las partes en el procedimiento. Entonces, esa comunicación del resultado del procedimiento incluso hasta el momento no ha sido notificada a las partes, como honestamente lo ha dicho también las dos partes, lo ha dicho la defensa de la senadora Allende. Ya, o sea, ahí se produjo un error entonces. Más que un error, en el fondo son informaciones que llegan y que son trascendidos, a los cuales ya ha tomado conocimiento tanto el gobierno, el mismo gobierno, y también esas son informaciones que se mantienen a través de medios de comunicación. Entonces, todo lo que estamos basando hoy día lo hacemos sobre el trascendido de que tenemos esta información. La argumentación de la votación va a ser conocida por parte de lo público, digamos, cada uno de nosotros va a tener acceso a esa información. Exactamente, o sea, en este momento se produce el proceso de redacción del fallo, que de hecho la única resolución, si ustedes ingresan a la expediente del tribunal, al menos antes de entrar al estudio, es que se señala que la causa está en estado de acuerdo y designan quiénes son los ministros redactores, y señalan a 3 ministros redactores que van a ser básicamente los encargados de redactar un primer borrador y si es que habrían argumentos disidentes, como hemos tenido conocimiento que habría sido 8 ministros a favor del requerimiento y 2 en contra, tendrían que hacerlo la redacción de sus fundamentos por separado. Ya. Permítame preguntarle algo en relación al tiempo entre que hubo la presentación por parte de los requirientes y la defensa también, y cuando se toma o se conoce más bien la decisión. Es bastante rápido. ¿Esto quiere decir que está muy acreditado el fallo o el no respeto al artículo 60 de la Constitución? Ahí ya te contesto un poco como abogado. En general, es difícil determinar, sobre todo pensando que son 10 jueces que tienes que decidir. Entonces son 10 cabezas pensando. Es que por lo mismo uno pensaría que a lo mejor puede extenderse mucho más en la discusión. Sobre todo pensando que además este es un procedimiento donde se decidió saltar el probatorio, saltar la etapa de traer más antecedentes para probar los hechos que sustentarían la calificación jurídica. Y mirándolo un poco desde el punto de vista del derecho constitucional, la sanción que establece el artículo 60, inciso segundo, es de estas, me atrevería a decir, pocas normas de la Constitución donde las cuales la interpretación es bastante clara. Existe una figura de un parlamentario, senador o diputado, que incurre en un contrato, celebra un contrato con el Estado, en este caso el Fisco de Chile. Entonces son aspectos que, más allá de entrar a una interpretación de si el hecho es o no de tal manera, son calificaciones bastante claras. Distinto es, por ejemplo, cuando entramos a los principios de las bases de la institucionalidad, donde hay que interpretar aspectos mucho más amplios como bien común, servicialidad del Estado, que son aspectos que hay que adentrarlos bastante más. Claro, sin duda se está revisando acá este artículo, y la verdad es que sostiene lo siguiente: cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado. Claro, establece una fórmula casi matemática, por decirlo así. Claro, es bastante, y debe ser de los artículos más claros. O sea, en el fondo de la Constitución. Junto con el mandato presidencial de Chile dura 4 años, son de las normas bastante claras, y que para uno que es constitucionalista y está en proceso de siempre estar investigando o interpretando normas desde el punto de vista ya más del mundo académico, son de las normas agradables, por decirlo así. De las normas fáciles. Claro, y si lo compara incluso con la norma aplicable a los ministros de Estado, el 37 bis, que era la que se imputaba respecto de la ministra Maya Fernández, esa incluso tiene una complicación mayor, pues esa no establece una sanción tal clara como la establece el artículo 60. Esta solo dice: se le prohíbe a los ministros de Estado celebrar o caucionar un contrato con el Estado. Perfecto. Pero no se hacen sus cargos. No dice nada, solo se los prohíbe. Entonces, ahí hay que determinar otra serie de hechos. Uno, partiendo cuál sería la sanción,
qué grado de incumplimiento tuvo. O sea, aquí, abogado, además de esta resolución en que se conoce, hay otra investigación que se está ejecutando. ¿Tiene relevancia la argumentación de cada uno de los jueces en otra arista investigativa? Desde el punto de vista jurídico, los jueces tienen que actuar conforme al mérito del procedimiento. ¿Qué significa esto en lenguaje simple? Que es muy de abogados. Los jueces deben fallar y tomar sus decisiones en base a lo que tienen dentro del expediente. Esto es una pieza de 4 paredes donde lo que está dentro es lo que me sirve para fallar. Si los jueces son influidos u obtienen razonamiento en base a otros expedientes que por lo demás tienen naturaleza distinta y buscan objetivos distintos, no se estaría fallando conforme al mérito del proceso. Ya. Pero sí los otros jueces que están en la otra causa. ¿O quienes están investigando? Esto es una regla para todos los jueces. Se le pregunto por la responsabilidad que pudiese tener, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, a propósito de que también queda declarado en este caso. ¿Algún argumento que surja desde esos puntos establecidos por los jueces del Tribunal Constitucional puede ser utilizado, por ejemplo, en asignar alguna responsabilidad hacia el presidente de la República? Puede ser usado como un hecho de la causa, pero de nuevo las responsabilidades que se buscan en uno u otro procedimiento son distintas. Aquí, por ejemplo, en el caso de la senadora Allende se buscaba aplicar una norma constitucional que haya de entrarnos aquí es el concepto de responsabilidad es precisamente distinto. Pero en una causa, por ejemplo, en la querella criminal que está en curso, ahí se busca una responsabilidad desde el punto de vista penal, con un objetivo totalmente distinto, que es aplicar alguna pena por algún delito que se haya cometido, y en el supuesto caso de alguna responsabilidad para con el presidente de la República, ahí se tendrían que iniciar los procedimientos o los sumarios o procedimientos administrativos respectivos que buscan otro tipo de responsabilidad. Entonces esto al final es un hecho de la causa que si los que estén promoviendo algún tipo de responsabilidad en ese aspecto lo podrían presentar, pero al mismo tiempo solo son hechos de la causa y conforme a la calificación jurídica que al final el sentenciador que haga en ese caso deberá tomarlo conforme al mérito del proceso. Ahora, una última pregunta y tiene que ver con las apreciaciones tanto de la vocera como del ministro del Interior, sosteniendo que es un precedente grave lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional. Esto, ¿cómo hay que tomarlo? ¿Qué genera? ¿Es un cuestionamiento a la decisión cuando aún se suenan los ecos de permanentemente respetar las decisiones de los poderes del Estado, un organismo autónomo? ¿Es perjudicial este cuestionamiento? O sea, de que hay un precedente, sí hay un llamado efectivamente a la ciudadanía en cuanto a que se está haciendo aplicar el Estado de Derecho. La Constitución, que viene a ser el depositario máximo como ley suprema del Estado, de ser la cuna, por decirlo así, del Estado de Derecho. Aquí el Tribunal Constitucional aplicó directamente la Constitución y es un llamado, y lo veo desde el punto de vista también del ejercicio profesional que yo hago, que desde el derecho regulatorio y del cumplimiento normativo, tanto para sector privado como público, hoy en día estamos sujetos a una serie de normas que obligan a cumplir con la ley. O sea, tenemos leyes que obligan a cumplir con leyes, digamos. Por eso surge la ley de delito económico, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, que hoy en día estamos enfocados completamente en que se haya un cumplimiento de la ley y, por extensión, el Estado de Derecho. Yo creo que con esto, este precedente en el sentido hipotético de la palabra, es un precedente que busca decir que con esto se cumple el Estado de Derecho y que la Constitución aplica a todo tipo de ciudadano, sea ciudadano con algún cargo de autoridad política, algún ciudadano a pie, sea que conozca o no, o que en su ejercicio profesional o cotidiano esté relacionado con el derecho. Independientemente de la posición política, además. Exactamente. Sobre todo, porque en ese sentido la Constitución es bastante democrática, por decirlo así, por cuanto no distingue. La Constitución no le interesa que si es que alguien está más relacionado con el mundo de las leyes, por ejemplo, tenga mayor responsabilidad por conocer las normas. La Constitución aplica igual para todos. Perfecto, abogado. Muchísimas gracias por haber asistido a nosotros, entender más de este procedimiento también y de lo que ha generado tanto impacto, por lo que significa un hecho histórico también a la salida de la senadora Isabel Allende. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cristian. Hemos conversado con Joaquín Palma, académico de la Universidad Finisterra, experto constitucionalista y contratado además por Chile Vamos como asesor en esta causa. Nosotros nos separamos un instante y ya regresamos con más noticias.